Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 2, que trata sobre la evolución humana. Vamos a analizar el proceso de la evolución del ser humano desde la hominización hasta la revolución neolítica, destacando el surgimiento de las primeras sociedades sedentarias. Recordemos que la palabra sedentarias es que ya se quedaron en un solo sitio. Y entonces, ¿qué es la evolución humana? La evolución humana es un proceso biológico y cultural mediante el cual los seres humanos modernos nos hemos desarrollado a partir de nuestros ancestros primates. Ya, las etapas de homonización, primero están los Australopithecus, los Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis y Homo sapiens, que son las clases de ser humano que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y que se conocen hasta la fecha. Se tiene que comprobado que hemos evolucionado constantemente en orden cronológico por estos seres. ¿Y a cuáles son las características del Homo habilis? Pues ellos se caracterizaban por la fabricación de herramientas simples, utilizaban ya el fuego, presentaban desde un inicio de desarrollo tecnológico. Para esa época era muy bueno, porque ya comenzaron a construir muchas cosas, más que todo con piedra pulida, les sabían hacer lanzas, cuchillos para cazar, porque en ese tiempo cazaban. Eh, en cambio, la característica del Homo erectus ya aprendió a dominar el fuego, es decir, ya supo cocinar supo cocinar la comida que cazaba, los frutos que recolectaba, y ya vivían en grupos, es decir, ya vivían en sociedades, lo que fortaleció esa cooperación social. Recordemos que el ser humano es social por naturaleza, así que desde que aprendió a vivir en grupos, fueron cambiando y mejoraron constantemente. Luego está el Homo sapiens que desarrolló el lenguaje, es decir, ya dio muestras de primeras señas de lenguaje, no necesariamente hablado, sino también entre símbolos, con las manos, hacían ciertos, les podría decir como palabras, pero para ellos haber sido solo símbolos y hacían expresiones artísticas que aún hay plasmadas en algunas cuevas, esas artes rupestres que se les llama, todavía se las encuentra en algunas cuevas y han pasado casi 8000 años de esto. El Homo sapiens siempre se desarrolló por ser un poquito más inteligente que las demás clases de homos. Entonces, después de estos tipos de Homo sapiens, ya evolucionamos a lo que somos hoy como ser humano. Recordemos que nosotros por ahí seguimos evolucionando poco a poco. Y luego está el Paleolítico, que es la etapa nómada, donde los humanos dependían de la caza, la pesca, la recolección y todo lo que nos podamos imaginar, pero se movían de un lugar a otro. Eso significa la palabra nómada. Ya no estaban quietos, se movían, o sea que, digamos, terminaban de cultivar en algún sitio y se iban a otro lado donde esté ese mismo producto. Se acababan, digámosle, igual la pesca en un laguito, se iban a otro, no se quedaban ahí. ¿Ya? Siempre trataban de estar moviéndose en constante movimiento y usaban herramientas, como les decía, de piedra tallada, es decir, ya utilizaban herramientas más que todo para la caza. ¿Y cómo era la vida en el Paleolítico? Pues más que todo vivían en cuevas y luego comenzaron a construir chozas pequeñas. No es que construían tampoco cosas grandes, eran pequeñas. Se organizaban en clanes, es decir, ya comenzaron a hacer grupos sociales y más que todo compartían tareas de supervivencia, porque ahí no estaban, digamos, para construir o para cualquier cosa, no, estaban reunidos para poder sobrevivir porque la naturaleza es muy, como sabemos, es muy salvaje, pues se dividían. Luego está, como les decía, el arte rupestre, que todavía hay señas de eso. Encontramos ciertas cuevas, por ahí los arqueólogos han encontrado, que eran manifestaciones artísticas pintadas en las cuevas que reflejaban las creencias, la caza y la vida cotidiana. Ellos sabían dibujar en la casa cómo cazaban algún animalito o cómo recolectaban, qué hacían en su vida cotidiana, qué hacían a su día a día, cómo prendían el fuego, lo dibujaban. Es decir, desde ese tiempo ya tenían esa,
esas ganas de transmitir el arte o el conocimiento a las siguientes generaciones para que los hijos sepan lo que hicieron los padres. Y eso se va manteniendo hasta el día de hoy. Si nos ponemos a pensar, ahora lo hacemos con fotografías. Nos muestran unas fotografías de nuestros padres, de nuestros abuelos que hacían o tenemos de recuerdo, ¿ya? Ellos se tallaban más que todo en en las paredes para sus hijos. Y luego está la revolución neolítica, es donde ya el ser humano pasa del nomadismo, es decir, de estarse moviendo a cada rato, y ya es como que dijeron, basta, nos hemos cansado y se establecieron en lugares, más que todo en lugares cercanos a ríos, que tengan una tierra fértil, ahí se asentaron y que se dieron cuenta que podían volver a cultivar los frutos que comían mediante las semillas. También se dieron cuenta que podían domesticar ciertos animales y comenzaron así a desarrollar más que todo la agricultura y la ganadería. Gracias a esto hubo un desarrollo abundante y evolucionamos un poquito más rápido de lo que se demoró tal vez en descubrir en la era paleolítica el uso total del fuego. En la era neolítica ya la sabían manejar al revés y al derecho. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias del sedentarismo? Primero, ya crearon aldeas permanentes, es decir, ya se sentaron ahí, se quedaron en un sitio seguro, y ya no se iban para nada y protegían ese lugar con su vida, porque recordemos que siguen siendo partes salvajes en ese tiempo. Luego está el surgimiento de la propiedad privada, es decir, ya se dieron cuenta algunos jefes, los que eran líderes, a veces como nosotros aquí en la actualidad. Alguien siempre nace hasta por así de nacimiento y es una persona líder. En ese tiempo igual, a veces ya nacían con ese don de ser personas líderes y comenzaron a cobrar. Desde esa época ya cobraban. Decían, para cuidarte nos tienes que dar, ni ese tiempo no había dinero, obviamente. Les daban comida, fruto, intercambiaban. Ya, pero ya comenzó a surgir esa propiedad privada que decían nuevos clanes, nuevas personas se querían unir al clan que tenían ahí, pues tenían que pagar ciertos tributos, obviamente no en dinero, sino en tal vez en productos que ellos no tenían, como, diferentes cosas de agricultura. Obviamente esto propuso el aumento de población, se fueron multiplicando rápidamente, el desarrollo del comercio fue mucho mejor, en ese tiempo no hubo tanto que digamos como en el siglo, más que todo en la era contemporánea, que hubo bastantes guerritas. En ese tiempo no, sí sabían compartir más que todo el intercambio. Tú me das, no sé, una vaquita, yo te doy 2 quintales de algo, ¿ya? Pero ellos no sabían, solo intercambiaban, ¿ya? Es un ejemplo que les pongo. Ya, y luego vino la domesticación de animales, que fue un boom para esa época, porque permitió disponer de alimentos, transporte, fuerza de trabajo y más que todo protección. Y esto fue fortaleciendo la economía agrícola, ¿ya? Gracias a la domesticación de ciertos animales se fueron prolongando su etapa de vida, porque recordemos que en ese tiempo la máxima que podían vivir una persona no pasaban de los 30 añitos, luego iban subiendo su esperanza de vida, eh, conjuntamente con lo que iban domesticando, ya iban formando clanes, ya iba subiendo un poco la esperanza de vida, pero igual no era mucha. Ya, luego está el trabajo colectivo, que era en las primeras comunidades, todo ese grupo, todo ese clan, el trabajo, todos participaban, era muy cooperativo, obviamente siempre estaba el líder, no es que no hacía nada, pero sí se encargaba de dirigir, y era fundamental para la supervivencia del grupo, ya, siempre habían hombres más fuertes, pues ellos, hombres y mujeres, porque en ese tiempo sí, hasta las mujeres ahí participaban, ya vamos a ver sobre el matriarcado, hubo una etapa también de eso donde las mujeres eran las que eran las duras de los clanes, pero ya hombres y mujeres defendían el grupo a muerte, defendían su clan, es decir, su lugar ahí al lado del río, porque obviamente siempre querían invadirlos, tal vez grupos, pero defendían a capa y espada su territorio y prevalecía el más fuerte, básicamente, que es la ley de la naturaleza, prevaleciendo el más fuerte. ¿Qué herramientas y tecnologías crearon en esa época? Pues primero la piedra pulida, como les decía. Ellos descubrieron eso, que afilando tal vez la piedra le hacían, le rotaban y construían cuchillitos, lanzas, y vieron que era más fácil cazar. Luego vieron que también se podía hacer con el barro cerámica, hicieron vasijas para cocinar, ya comenzaron a fabricar utensilios.
donde almacenaban alimentos, ya no los tenían por ahí tirados, ya no había tantas enfermedades, ya, así que fue un avance tremendo para la época, obviamente, no para ahora. El comercio en el Neolítico, en cambio, nació esta palabrita, recordemos siempre, el trueque, que era una forma de intercambio de productos, favoreciendo así la relación entre aldeas. Ya hubo una época que era en paz, cada uno estaba a su aldea en el cima del río, en la mitad del río y el sur del río, tres aldeas y se intercambiaban los productos. Por acá se da esto, por acá otro, pues intercambiamos para tener productos variedad. Así que fue favoreciendo eso. Algunas aldeas se unían y comenzaron luego a nacer ya después los primeros imperios que vamos a ver después. Entonces estos cambios culturales comenzaron a creer en la religión, en el arte, la organización social comenzó a estructurarse alrededor de la vida agrícola. En ese tiempo la agricultura era lo primordial. La religión tenían dioses para cada uno. El dios del sol le consideraban un dios al sol, a la lluvia le consideraban otro dios, al agua igual, así tenían diferentes dioses, es decir, eran politeístas. El arte siempre a los seres humanos les ha encantado desde la época de los homídeos, les ha encantado el arte y tratan de dejarlos plasmados tanto en cuevas, en papiros, ¿ya? Hemos descubierto grandes, igual las vasijas que hemos encontrado hasta aquí mismo en Ecuador. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que tener en cuenta que la evolución humana no solo fue biológica, es decir, no solo mejoramos físicamente e intelectualmente, sino también socialmente y culturalmente, sentando estas bases de civilización actual que tenemos. Ya somos seres sociales, podemos vivir en sociedad, tenemos mejor tecnología y eso ha sido una constante evolución y hasta ahora seguimos evolucionando. ¿Ya? El debercito del tema 2 tiene que realizar una línea de tiempo. No sé si hayan hecho una línea del tiempo. Aquí les voy a mostrar la línea de tiempo. En historia, por lo general, vamos a hacer muchas líneas de tiempo, porque es la manera más fácil de aprender. Ya, así es una línea de tiempo, así que la puede hacer de diferente manera, para abajo, de manera horizontal, vertical, con burbujas, ya, eso ya depende de su creatividad. De ahí, mientras más información, mejor, ya sabe. Entonces, usted va a realizar una línea de tiempo con las principales etapas de la evolución humana, indicando al menos dos características de cada una. Por ejemplo, aquí vimos de las cinco principales que hubo, de los cinco homos, del Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthales y Homo sapiens. Vimos cinco. Usted puede extraer, consultar más, si es que desea, obviamente. Si desea aprender más, pues los puede consultar. Yo les he puesto los que son principales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, profe. No, profe, le iba a comentar el deber que no hizo hoy día. Ah, No me dio sí, tiempo. sí vi, pero no, no pasa nada. Ese pasa abierto Hasta, hasta el domingo. ya, profe, sí, Sí, porque sí no vi, tuve había tiempo hoy día. calificado un IPE. Profe. Sí, no pasa nada, ¿ya? Ya, profe. Ya, entonces nos vemos el día de mañana. Igual recuerden los debercitos hasta el día domingo, ¿ya? Pilas. Ya, profe, hasta Ya, mañana. listo, nos vemos hasta mañana, que pasen bien. Profe, chao. Chao.